Hola xente, outra vez aquí con les recetes con cuento. Hoy vamos falamos del chicharro al forno. El chicharro é pexe barato, que é fácil de mercar, tópase e abundante, e merece la pena porque é un pexe moi sabroso, que é lo importante. Lo del esperres, el que sea barato o caro, depende de la cantidad, no del sabor. Pero antes voy daros la cosadilla de esta semana. ¿Qué facemos esta semana? Pues una bien guapa. Arca monarca de bon parecer. Soy de madera y ningún carpintero me puede hacer. ¿Quién soy? A ver, dando ya ahí. ¿Qué se precisa para hacer el chicharro al forno? Pues precisase chicharro, que hay que limpiarlo bien, escamarlo, quitarle chismes, abrirlo bien, que quede bien limpio. Precisase cebolla, sidra, aceite, pimentón dulce, sal y un poco farina para dar luego a la salsa ese gordín que nos presta tanto a veces. ¿Y cómo se faen? Pues primero, después de limpiar bien limpio el chicharro, pícase la cebolla y en una besuguera pásase un poco con el aceite. Cuando ya está pasado, améstense los chicharros, la sidra, la sal y el pimentón. Si tienes un poco de perejil y lo pones, no sienta nada mal. Y tieneslo, según el tamaño del peixe, tieneslo entre 20 minutos y media hora. Estos son pequeñucos, estos con 20 minutos tienen de sobra. Después no tengo otra cosa, a comer, que yo lo bueno. A mí, el chicharro, cuando yo era guaje, en mi casa no entraba nunca. Porque mi madre, no me digas de dónde sacaba la información, pero decía que el chicharro ya era el primero que entamaba a comer a los marineros cuando se afogaban. Y entonces daba ahí un no sé qué y era un peixe que comía a los paisanos y allí en casa no entraba un chicharro por nada del mundo. Uno en la vida llega a ser lo que llegue a través de los recuerdos de esa vida, de la escuela a la que fuiste, de los compañeros que tuviste, de los amigos, de con quién trabajaste, de dónde anduviste. A mí, una de las personas que más influyó en mi vida fue José Ignacio Morán, el profe. Uno de los mayores amigos que jamás tuve, una de las mejores personas que nunca vi, trabajador, alegre, dicharachero, dispuesto. Colaboramos en Milenta Historias, estuvimos juntos cuando se formó la Asociación de Vecinos de Ciudad Naranco, estuvimos juntos cuando formamos el grupo Los Urogallos, estuvimos juntos en la Asociación de Vecinos, estuvimos juntos en el balonmano Ciudad Naranco y en tantas historias. José Ignacio, teníais que verlo, ibas con él por la calle y topábase con un antiguo alumno, algún guaje que había estudiado con él, y teníais que ver cómo iban para él, cómo se abrazaban, cómo lo querían. Y ya que era un hombre digno de querer. Pues José Ignacio, aparte de otras milenta cosas bonas que siempre aprendí de él, deprendí también a hacer los chicharros y deprendí un poco el amor a las cosas bien fechas. José Ignacio era muy mañoso cocinando. Él, tengo visto hacer conello, caracoles, cualquier cosa. Él cualquier cosa la hacía y hacía bien porque ya era amorosiego haciendo las cosas. Hacíales con tranquilidad y gustando y lo que hacía. Él era un hombre además muy simpático. Acuérdome de una jota que cantaba, que yo no vos voy a cantar porque yo canto muy mal, pero él cantábala, daba ahí mucha gracia. Cantaba aquello de calahorra no es calahorra que parece Washington, que tío obispo y toda la hostia y casa prostitución. ¿Qué os voy a decir de él? Ya era un hombre, hizo un par de exposiciones de pintura. Yo tengo un cuadro de él y una preciosidad. Era una especie de Antonio López que quedó aquí y no salió porque no le dio la gana, porque capacidad tenía para ser famoso en el mundo entero. Pero todo eso quedaba borrado por el buen corazón que tenía, por la buena persona que era. Y él fue el que, en mi ocasión, lo tengo visto cocinar los chicharros al forno, que ya os dije cómo se hacían. Hay que limpiar los chicharros,
prepáralos bien en condiciones, desescamalos, quitallos tal, y picar la cebolla. Pasarla por el aceite, por un sartén o vamos, una besuguera donde lo vayas a hacer, y cuando está doradino, metes allá los chicharros, eches media botella de sidra, eches la sal y el pimentón. Cuando ya lo tienes medio fecho, si quieres, pones un poco de farina para engordar la salsina. Con la sal, mires de sal a ver cómo está la cosa hasta que te guste. Si quieres poner un poco perejil, si quieres meter unos rodajines de limón, no pasa nada. Eso ya sabéis que la cocina no tiene por qué ser... Vosotros cuando agarréis un libro de cocina, sea el que sea, no hay por qué seguir las cosas al pie de la letra, porque a lo mejor cambies una cosa por otra y no todas las veces vas a acertar, pero muchas veces vas a darte cuenta que no tiene por qué ser exactamente lo que te contó el cocinero que lo estaba haciendo, que puedes mudar cualquier cosa y cambia el sabor y a veces es para mejor. Y además, aunque no sepa mejor, y es la que hiciste tú, y es la que te salió a ti del caletre. Y eso tiene que dejarte a gusto y contento. Por lo menos a mí, pásame. Yo... esta vez va fecho así porque yo como más o menos si la vi hacer a José Ignacio, pero otro día pues faise de otra manera, yo lo mismo. Bien, ¿qué os había dicho yo de Cosadilla? Arca monarca de bon parecer. Soy de madera y ningún carpintero me puede hacer. ¿Quién soy? Soy la nuez. Y un arca, y de madera, y no hay carpintero que la faga, ¿no es verdad? Venga, otra semana, otra. Hasta luego.